En esta partida, Carlsen sacrifica a su dama contra el talentoso Arjun, a quien Carlsen mismo ha llamado como elogio un loco. Arjun con las blancas, y por cierto, él es uno de los pocos que en la historia ha cruzado los 2800 de rating. Bueno, aquí Carlsen con negras y hasta aquí todo esto teoría, normal, las negras controlan D4 y ahora desarrollan su caballo para aumentar el control de esta casilla. Arjun juega E3 preparándose para jugar D4 y así lo hace. Y justo aquí, bueno, lo que me encanta de esta partida es que ambos jugadores se niegan a defender y simplemente luchan y luchan sin importar qué pase, como si su vida se fuera en esto. Es una batalla fascinante y bueno, aquí Carlsen intercambian de 4 y este sería el primer momento crítico de decidir dónde las blancas pueden avanzar su peón y esto expulsaría al caballo negro. De C6, lo cual pondría a las negras bastante presión. Si las negras, digamos, enrocaran, Carlsen no lo hizo, pero podría haber avanzado su peón aquí. El caballo no puede ir a E5, entonces digamos que atrás no, y si se va a un costado, pues parece un movimiento decente, ataca al peón, pero las blancas lo defienden y la posición blanca estratégicamente estaría muy cerca de ser ganadora. Porque este caballo en el borde, ya sabemos que no es algo bueno, no tiene casillas tampoco por donde volver. El alfil le quita su propia casilla y el peón la otra. Bueno, digamos si se jugara alfil B2, las blancas tendrían posición ganadora. Sin embargo, las negras podrían seguir jugando con un sacrificio en D5. Un sacrificio que aprovecha que el caballo en C3 está sin defensa y clavado. Por ejemplo, se podría dar esto y las negras podrían seguir jugando. Sin embargo, en la partida, Carlsen escogió un camino más directo, bloquear el peón D5, jugando D5 directamente. Que inicialmente tiene sentido, las negras establecen, hacen presencia en el centro, atacan al peón C4, sin embargo, se dan unos intercambios aquí y luego de esto, caballo E5. Un gran movimiento donde ahora se descubre un ataque sobre la dama. Y no solo sobre la dama, pues detrás está el caballo, y detrás el alfil y más atrás está la torre. Así que este alfil de G2 es un monstruo que ataca todo lo que hay por la diagonal. Y ante esto, ¿qué hacen las negras? Bueno, tomar en D4 sería un terrible error, de lo peor por diferentes razones, por ejemplo una como esta, jaque en C6 y la dama queda colgando. Esta posición ha ocurrido en varias partidas antes y en todas estas las negras han vuelto con su dama de 6. La desventaja de esto es que es bastante pasivo y las blancas tienen diferentes formas de aumentar la presión, por ejemplo con su dama A4 o un alfil F4, atacando desde uno de los lados. Las negras tendrían que defender, pero Carlsen se niega a esto y en cambio crea una locura en el tablero, sacrificando la dama a cambio de ese alfil. Después de que el rey toma, viene un caballo por D4 descubriendo un jaque. Es el rey blanco. Después de que las blancas se cubren, se toma el caballo en E5. Y con esto las negras tienen desventaja material, han cambiado su dama por dos piezas menores, así que esto todavía no es suficiente compensación, muy al estilo de Mijail Tal, donde sus sacrificios objetivamente hablando no eran los mejores, pero en una partida es difícil manejar esto. El rey blanco todavía está un poco expuesto, las negras lo presionan por la diagonal y el caballo también. Si las negras logran enrocar y poner una columna, digamos en la columna D, una torre en la columna D, las blancas tendrían que ser muy precisas para aprovechar su posición que tienen la dama. Y vamos a ver cómo se maneja esta situación. Primero se juega alfil E3, Arjun juega esto, y este es un gran movimiento, el que le damos una marca de exclamación, no porque sea súper exageradamente indescifrable, pues de hecho es muy natural, sino porque hay una regla que podemos usar aquí. Y es que siempre que veamos una pieza enemiga metida en nuestro territorio, la prioridad debe ser expulsarla de aquí. En este caso, ese caballo de D4 está metido en nuestro territorio y esto es una fuente constante de problemas. Por eso siempre es bueno, siempre va a aparecer algo con esto, así que es mejor ocuparse de esta pronto. Carlsen juega caballo F5 contragolpeando al alfil y aquí la mayoría simplemente retrocedería con el alfil o lo defendería o algo, pero Arjun juega dama A4 jaque contragolpeando y hace mover al rey. Bueno, lo que me encanta de esta partida es que ambos atacan, contraatacan, ninguno se pone a defender. Dama A4 es un gran movimiento, obliga al rey a moverse, por lo tanto le quita el derecho a enrocar y ahora sí hay que hacer algo por el alfil.
En lugar de retroceder, Arjun juega alfil F4. Y esto lo puede hacer ahora, bueno, gana tiempo por atacando al alfil. Pero además observemos que dama A4 ha permitido hacer este movimiento, pues si se hiciera, dañaría por sí mismo la estructura de peones. Ahora si se hace un intercambio de alfiles, se podría recapturar con dama. Bueno, una buena opción. Ahora no olvidemos que Carlsen no tiene su dama y entonces no puede darse el lujo de intercambiar piezas, tiene que ser más agresivo y por eso toma el peón de B2, atacando a la torre. Y en este punto Arjun hace otro gran movimiento, porque, bueno, estos dos son súper precisos. A pesar de que era una partida rápida, pues, bueno, juega cosas, digamos, como torre B1, que sería muy natural, atacando el alfil, defendiendo la torre, porque después de que el alfil se vaya, simplemente la torre queda haciendo nada en esta columna. Todo está muy bien defendido por allí, no hace nada, mientras que el alfil en F6 sí queda mejor. Entonces Arjun juega torre D1 poniendo la torre en columna abierta, donde ya tiene algo potencialmente para hacer, avanzar, meterse en la séptima fila y atacar. Carlsen juega rey G7 completando un enroque artificial y ahora su torre se prepara para unirse al juego. Pero Arjun juega torre D7 y empieza a atacar nuevamente, esta vez golpeando al alfil que no tiene casillas buenas a donde ir, pues las blancas controlan todas las casillas por esta diagonal. Y bueno, entonces Carlsen tiene que jugar alfil C8, movimiento hacia atrás que normalmente no se quiere hacer, pero en este caso, de todas formas es un movimiento de ataque. Siguen luchando por la iniciativa. Y les decimos, ambos jugadores hacen muy buenos movimientos, porque un movimiento natural aquí ahora de las blancas sería tomar en A7, ganarse un peón, y eso lo haría cualquiera, pero Arjun juega torre C7. Un gran movimiento porque él observa que aunque podría ganarse un peón, a cambio perdería su torre activa. Pues la intercambia, pero la pierde. Entonces él prefiere no ganarse un peón y en cambio mantener su torre allí metida en la séptima fila presionando. ¿Listo? Obligando a las negras a defender o algo así. Y bueno, hemos dado mucho crédito a Arjun, pero Carlsen no se queda atrás. Obviamente aquí, bueno, en esta posición, las negras tienen el primer movimiento que se nos viene a la mente es un alfil E6 para completar el desarrollo de alguna manera, pero Carlsen no hace esto porque además observamos algo que los jugadores fuertes siempre y Carlsen siempre tratan de mantener sus piezas unidas para que se apoyen, ya sea en la defensa o en el ataque. El alfil en B2 está lejos de las demás piezas y puede llegar a ser atacado. Pues está muy lejos, no está unido a los demás. Por ejemplo, si se juega un G4 expulsando al caballo, pues es muy peligroso a dónde se lleva este caballo, por ejemplo. No hay casillas buenas y quedaría esto colgando, digamos, con el alfil, digamos un alfil E5, con esto ya se pierde material. Es algo que podría pasar cuando las piezas no trabajan en conjunto. Entonces Carlsen hace algo más prudente y es alfil F6, volviendo con su alfil a un lugar seguro, ayudando a proteger, uniendo sus piezas. Ahora protege 7 y las negras aún no han desarrollado sus demás piezas, pero mantienen su posición sólida. Y esto reduce la probabilidad de cometer algún error. Por cierto que si quieres reducir la cantidad de errores que cometes en tus partidas, tenemos una clase maestra que te enseña cómo hacerlo. Estúdiala, porque si reduces la cantidad de errores, instantáneamente vas a aumentar, digamos, 200 o 300 puntos de rating. Bueno, volviendo aquí, alfil F6, después sigue torre E1, sin ninguna amenaza en particular, pero poniendo en juego la última pieza blanca. En una columna semiabierta y Carlsen ahora sí juega alfil E6, lo cual tiene sentido porque completa su desarrollo y ahora pues se juega alfil E5 proponiendo un intercambio de alfiles. Y aquí una de las preguntas que normalmente siempre se hacen y es que, bueno, ¿cuál es el poder de una pareja de alfiles? ¿Por qué siempre los jugadores fuertes, profesionales, hablan de la pareja de alfiles? Bueno, veamos que con los dos alfiles son muchas las casillas que se cubren, de hecho se cubren, bueno, son casillas de un color y del otro, y esto da un gran alcance a este par de piezas, pero cuando se intercambia uno de estos, como se hizo aquí en la partida, ahora la posición ya es más cómoda. Por ejemplo, para las blancas aquí sus piezas en casillas oscuras no pueden ser atacadas por un alfil y esto hace un poco inútil a su alfil. Imaginémonos en un mundo ideal donde las blancas pusieran todas sus piezas en casillas oscuras, un alfil no podría atacarlos ahora aquí. Entonces es más fácil lidiar con un solo alfil que con los dos.
Carlsen ahora juega torre C8, finalmente poniendo la torre que faltaba en juego, y para deshacerse de esta molesta torre, se da el intercambio en C8, y aquí de nuevo Carlsen está ofreciendo su peón en A7. Pero las blancas hacen algo más inteligente, que es jugar G4, para deshacerse de este caballo activo aquí. Si en lugar de eso tomaran el peón, entran con la torre dando jaque, y esto es molesto porque no es fácil deshacerse de los jaques de las negras. Por ejemplo, meterse en H3, se meten unos rayos X del alfil. Por eso que en la partida, en lugar de tomar el peón, se jugó G4 para expulsar el caballo, y preparando G3 para meter el rey allí. Y en este punto parece que el ataque negro ha fallado. Las blancas tienen dama extra y prácticamente las negras tendrían que rendirse porque el caballo se va y la dama entra tomando todos los peones. Sería fácilmente ganador, pero Carlsen ahora hace un brillante movimiento que es torre C4, contraatacando a la dama, todavía luchando. Eso es lo que hace que esta partida sea tan interesante, porque ambos luchan y luchan. Bueno, la dama toma en A7, ahora sí, finalmente, pero deja de protegerse 2. Y esa era la idea de Carlsen. Ahora, en lugar de retroceder con su caballo, entra dando un jaque con la torre por la segunda fila, un intermedio, y el rey tiene que buscar a dónde mover. Rey H3 es lo que la computadora recomienda, probablemente sea lo mejor, pero algo más natural es ir con el rey atrás. Y aún así es una imprecisión, pues ahora el caballo no tiene que ir atrás, sino que va a D4 y crea una amenaza muy fuerte sobre el peón en F3, donde sería un ataque doble con el que tomaría la torre. Así que Carlsen ha logrado contraatacar. Arjun juega torre E3 para proteger el peón, pero alfil D5 le mete más presión y ya este peón no se puede defender. Juega dama E7, pero viene caballo por F3, jaque, y se tiene que entregar la torre. Pues si el rey se mueve por aquí, viene jaque por este lado, que casi sería jaque mate. Y si en cambio va a la esquina, ahora sí sería jaque mate con la torre. Así que en lugar de esto hay que entregar la torre, no hay nada más que hacer, y Carlsen ha logrado igualar. Ahora, bueno, se ha equilibrado el material y hay dos peones blancos colgando. La posición objetivamente está igualada, sin embargo, la partida sigue con G5 para crear aquí amenazas contra el rey, y con un ataque que sería doble desde F6 hacia el alfil y hacia el rey. Y viene una pregunta: ¿a dónde mover este alfil? Es claro que dama F6 es la amenaza y con eso se perdería este alfil. Y entonces recordamos una regla de la que hablamos hace un momento, que es mantener las piezas conectadas donde se defiendan entre sí. Un error muy típico sería mover el alfil aquí queriendo llevarlo a E6 para asegurarlo y caer en dama E5, donde inmediatamente tendrían que rendirse. Carlsen ve esto y juega alfil H5, donde el alfil queda súper seguro. Idealmente queremos tener las piezas más cerca al centro, pero bueno, debemos aquí protegerla y mantenerlas protegidas para que no pase nada, ninguna sorpresa. Y Arjun ahora decide seguir intentando ganar. Una de las formas normales de continuar sería dar este jaque y luego tomar el peón, pero después de eso las negras toman este otro peón, y con esto simplemente llegaríamos a una posición más simplificada, que serían tablas. Las negras tienen una fortaleza. En cambio de eso, las blancas juegan A4 y le damos marca de exclamación por su espíritu de lucha. Las blancas quieren salvar este peón porque ahí está su única esperanza de ganar. El rey negro está muy seguro, las blancas solo tienen su dama y con esto no hay oportunidad de dar jaque mate. La única opción es tomar el peón negro y coronar el peón A. Es su único plan válido. Y así es como las blancas podrían llegar a ganar. Las negras deben tener mucho cuidado, por eso Carlsen juega torre C4, poniéndole un ojo a este peón. Carlsen sí necesita que se intercambien esos peones, como sería por ejemplo si las blancas juegan dama F6 y toman el peón y luego las negras tomarían con la torre el otro. Pero Arjun juega dama E5 da jaque y luego dama B5, protegiendo el peón, luchando por proteger el peón, por capturar, por alejar a la torre, por tomar el peón y luego coronar el suyo. Esa es la idea de las blancas. Y Carlsen, bueno, obviamente no lo deja tan fácil, da un jaque por aquí con la torre, luego ataca al peón con H6, el peón blanco de G5, y esto parece que no tiene sentido, pero es que las blancas no se pueden quedar con este peón. Toman el peón y se juega rey H7 y este peón va a caer. Y en general hay una regla que nos dice que cuando estás defendiendo deberías intercambiar peones, o si estás por el otro lado con ventaja material, intercambiar piezas. Aquí las negras quieren intercambiar todos los peones que puedan porque así
el tablero sin peones, pues va a quedar, digamos, apenas las piezas y eso no va a ser suficiente para que aquí las blancas ganen. Serían tablas. Ahora se juega H3 atacando a la torre. Y el plan es el mismo, se quiere expulsar a la torre de esta fila para que ya no ataque más el peón blanco, así las blancas puedan tomar libremente el peón B y luego coronar. Con eso sueñan las blancas, pero sigue ahora rey G3 atacando a la torre va a un jaque por aquí. Decimos que esta partida es de ataques y contraataques, ahora rey G2 y las blancas exitosamente han sacado a la torre negra de la cuarta fila para tomar en B6. Y es una amenaza ahora real, tomar y después avanzar su peón A. Carlsen entonces juega torre F4, que tiene todo el sentido, es muy lógico y que sin embargo aquí pues era parte del plan, era mantener defendiendo el peón para que no se dé ese intercambio. Y Arjun dice gracias porque ahora con esto se juega dama E5 y hay una doble amenaza de mate y a la vez a la torre. Carlsen finalmente ha perdido. Objetivamente la posición estaba igualada, pero bueno, los errores existen. De todas formas, Carlsen ganó el duelo completo contra Arjun más tarde. Y ahora te invitamos a recorrer nuestro canal buscando otros videos de tu interés.